Bienvenidos a La Tira del Pellejo, 10 minutos para irritar, molestar y cortar león. Vamos al tema. El tema de hoy es la Cuba que nos duele, la Cuba que añoramos y la Cuba que vivimos. He demorado semanas este podcast, entre otras cosas porque era mucha la información, los acontecimientos se sucedían uno detrás del otro. Quería tener claro qué decir y cómo decirlo. De lo que está pasando en Cuba, de lo que ha pasado en estos días y de lo que podría pasar en el futuro, estaremos hablando en La Tira del Pellejo. Ante todo, yo creo profundamente en la libertad del ser humano. Creo que todo el mundo tiene el derecho a expresarse libremente, sea artísticamente o sencillamente en un contexto social determinado, su trabajo, su casa, su escuela. Eso quiere decir que de la misma manera que yo tengo el derecho de expresar mi opinión, otro con una opinión contraria a la mía tiene el mismo derecho. Y lo que está pasando en Cuba es que hay un encuentro y un desencuentro entre opiniones antagónicas que intentan excluir a la otra. Nadie reconoce que hay personas que quieren seguir viviendo de una manera por elección. Y esa elección puede estar condicionada por otras razones sociales, económicas, políticas. Pero al final es una elección. Es igual a la elección que yo puedo hacer de vivir en contra del gobierno, de oponerme al gobierno. Pero otra persona puede elegir defender a ese gobierno, aun cuando ese gobierno sea tiránico. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros partimos del presupuesto de que vamos a proponer ideas contrarias a las que se están manejando y pedimos un diálogo para proponer esas ideas, después no podemos boicotear el diálogo. Por otro lado, si alguien nos pide un diálogo para hablar de nuestras ideas encontradas, aceptamos el diálogo, fijamos fechas para el diálogo, arreglamos agendas para el diálogo. Cuando una de las partes o las dos partes cambia las agendas, cambia las condiciones del diálogo y rompe el diálogo, entonces estamos creando un cisma en lo que consideramos la vía para ponernos de acuerdo y lograr lo que proponemos. No importa que el diálogo lo pidan artistas, no importa que el diálogo lo pidan trabajadores de la construcción, no importa quién pide el diálogo. Cuando una sociedad pide el diálogo, sea en manifestaciones en la calle, sea en los medios y en las redes sociales, sea en la cola del pan, el gobierno, las autoridades, los ministerios tienen que escuchar ese pedido, porque ustedes, queridos políticos, se deben a ese pueblo. Si ustedes cierran la puerta al pueblo, si ustedes cierran la puerta de las instituciones a sus miembros, a las personas a las que ustedes deberían atender, entonces ustedes han perdido el sentido de ser una institución, el sentido de ser un gobierno. Y esa sola razón los convierte en tiranos. Por otro lado, es cierto que para pedir nuestros derechos tenemos que respetar. Si usted pide el derecho con groserías, con faltas de respeto, si usted pide un derecho incitando a la violencia, incitando a que lo arresten, porque es lo que ha pasado en estos días. Yo le llamo a todo este movimiento, no el movimiento San Isidro, yo le llamo a este movimiento la revolución del selfie y del live. Lo que hacen es abrir el teléfono online, esperar a que llegue gente y soltar ideas y cosas sin coherencia. No hay un programa definido. Del lado de acá, de los que estamos fuera, entonces empezamos a
incitarlos a que salgan, a que se manifiesten, a que hagan lo que nosotros no hicimos cuando estábamos en Cuba, por cobardes, o por salvar lo poco que teníamos en Cuba, o por salvar nuestra posible salida de Cuba. Entonces nosotros ahora desde acá estamos incitando a los que están allá, encerrados, con miles de dificultades, sin comida, sin transporte, sin escuelas, sin nada en estos momentos de pandemia. Entonces nosotros somos los que estamos incitando a la violencia. Nosotros estamos incitando a que salgan a la calle y se manifiesten contra el gobierno, sin pensar las consecuencias que puede tener que un gobierno acorralado como el cubano decida, como parece que está haciendo, sacar toda su fuerza a la calle y recriminar a la gente con las consecuencias que puede traer eso. Miren, mi familia vive en Cuba, mis hermanos viven en Cuba, mis sobrinos viven en Cuba. Yo no quiero una Cuba donde la gente se faje entre ellos. Esos policías, esas personas, esos miembros del gobierno son cubanos también. ¿Piensan diferente? Sí. ¿Apoyan ideas contrarias a las nuestras? También. Pero eso no nos da el derecho de insultarlos, de atacarlos y en última instancia de condenarlos por el camino que han elegido. Hay gente en Cuba que eligen un camino porque no tienen otra opción. Nosotros elegimos irnos porque no encontramos otra opción. Bueno, los policías, la gente del gobierno, encontró ese camino, eligió ese camino porque quizás tampoco encontró otra opción. Lo que quiero decir, a lo que me refiero hoy, es que cubanos, si no nos sentamos a dialogar, si no intentamos que las instituciones entiendan que son el resultado de nuestra elección de gobierno, mala o buena, si no creemos que desde la institución tiene que venir el cambio, si las personas que están en la institución no entienden que lo que está pasando está mal y tienen que cambiar las cosas, entonces vamos a terminar enfrentados, masacrándonos, y por el camino que veo que va Cuba y las propuestas, si se le pueden llamar propuestas, de los llamados movimientos alternativos o sociales, creo que vamos a terminar en lo peor de los países centroamericanos, sin ofender a los países centroamericanos, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y yo no quiero una Cuba así. Yo no quiero una Cuba vulgar. Yo no quiero una Cuba en la que las personas no digan 3 oraciones sin decir una mala palabra, en la que ofendan a todo el mundo por sus ideas o por sus posiciones políticas, en la que estén comparando qué tienen y qué no tiene el otro, en la que estemos incitando a las personas a la violencia, en la que estemos incitando a romper los posibles diálogos, las posibles conexiones con el otro. Eso no es sano. Eso nunca conduce a nada. Si vamos a hacer un cambio de la misma manera que se ha hecho antes, que es borrón y cuenta nueva, esta institución no sirve, este funcionario no sirve, entonces vamos a crear otro problema, porque la única manera que hay de avanzar es poniéndonos de acuerdo, no destruyendo lo que ya existe. Crear desde cero es más difícil que restaurar, que reconstruir lo que se tiene, porque lo que se tiene no es totalmente imperfecto. Lo que se tiene no es totalmente malo. Muchas cosas que se tienen son mejorables y podrían funcionar en una nueva Cuba. Esa debería ser la propuesta de diálogo. Esa debería ser la agenda de negociación. Ese debería ser el proyecto que nadie tiene, que nadie presenta. Todo el mundo está en una posición individual, todo el mundo está en una posición de protagonismo en las redes sociales. Yo soy el más esto, yo soy el más aquello, ustedes son esto, ustedes son aquello, pero nadie se sienta a decir, yo propongo esto para hacerlo de esta manera con estas personas. Y estoy abierto a que todos los interesados participen. Ese sería el camino, tanto
de los cubanos que están dentro como de los cubanos que estamos fuera. Unirnos, sumarnos, entendernos, ver qué está mal y cambiarlo, pero con propuestas decentes, con ideas coherentes y sobre todo para el bien de todos, porque no podemos creernos el centro del mundo. No lo somos y nunca lo seremos. Fue Oscar Llanes y esta es La Tira del Pellejo. Gracias por compartir.